Hola, como siempre, hoy es miércoles, esto es Mamá 360, yo soy Yulima Cardona y hoy tenemos a Cristina Trujillo, que es maestra en terapias breves y colaboradora del DIF de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que estés hoy con nosotros, Cristina, hablando de un tema súper relevante, que es el suicidio. Pues gracias a ti por invitarme, porque en efecto, pues es un tema del que tenemos que hablar de manera urgente. Yo creo que sí, como comentábamos fuera del aire, las edades de las personas que deciden terminar con su vida son edades que jamás nos los podríamos imaginar porque es desde niños pequeños, o sea, 10, 11 años son niños pequeños. Entonces creo que sí es como un foco rojo para toda la población y todos los ciudadanos estar alertas para poder ayudar a estas pequeñas personitas a continuar con su vida. Así es, sí, es estas edades en donde, como decías, ni siquiera lo pensamos, ¿no? Y que sí, o sea, tanto en México como en el mundo, el grupo de 15 a 29 años es quien tiene mayor riesgo, pero en efecto, como tú lo dices, pues puede ser un niño, una niña desde los 6 años que empiecen a presentar como esta ideación. ¿Y cómo podemos saber ahorita que algunas mamás nos están viendo y que tienen hijos de estas edades que mencionas, desde 5, 6, 10 años, 15 años? ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo es propenso, si tiene algún problema neurológico, o sea, alguna situación momentánea de vida, pero cómo podemos saber que nuestro hijo está pensando o está maquilando este tipo de ideas en su cabeza? Mira, ya hablaríamos como de dos cosas. Una son los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo son estas situaciones que hasta cierto punto nos vuelven más vulnerables a algo. Entonces existen factores de riesgo asociados al suicidio. Y también hablaríamos de las señales de alerta, de cómo identificar, ¿no? Esta conducta, esta ideación suicida. Respecto a los factores de riesgo, existen tres tipos de factores de riesgo. Hay factores de riesgo individuales, familiares y sociales, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo individuales hablan sobre una persona que vive violencia es un factor de riesgo, ¿no? Por todo este proceso de la violencia, cómo se vuelve, ¿no? Este ciclo y demás. Que tenga un diagnóstico de trastorno mental, pero más que la sintomatología de un trastorno mental, que sí es importante, que sí se necesita atender, también tiene mucho que ver con el estigma de la salud mental, ¿no? Cuando oímos que alguien vive depresión, que alguien vive algún trastorno psicótico, lo que hacemos es alejarnos, ¿no? Nos da miedo. Y entonces estas personas se quedan sin redes de apoyo, sin quién apoyarse, no tienen con quién hablar, no tienen a dónde acudir, ¿no? Incluso Claro. no reciben la atención que necesita y eso se vuelve un factor de riesgo. El género, platicábamos hace rato también que los hombres se suicidan más que las mujeres tienen mayores intentos, los hombres lo logran más y esto habla de una cuestión de género muy importante, ¿no? Estos roles, estos estereotipos, los métodos que se utilizan en el suicidio. Hay, por ejemplo, un factor de riesgo muy importante de manera individual son los antecedentes de suicidio. Ok. Muchas veces pensamos que cuando alguien lo intenta y afortunadamente no lo logra, no lo va a volver a lograr o no lo va a volver a intentar. Y Y no no es es cierto. así. O sea, esa es una creencia. Así es, eso es un mito en torno al suicidio. Claro. Porque, y esto me lleva como a la idea principal de por qué crees que alguien se suicida, ¿no? Muchas veces las respuestas son porque vive un trastorno mental, porque es cobarde, y todo esto, todas estas ideas son mitos en torno al suicidio. Alguien que se quita la vida o que toma esta decisión es alguien que está sufriendo, alguien que ya no encuentra soluciones. Pero no creas que no lo intentó, claro que lo intentó, pero a falta de atención, a falta de apoyo, a falta de redes en las que se pueda apoyar, pues decide no terminar con esto. Pareciera que la única opción para dejar de sufrir, para salir del problema, es el suicidio. Y entonces, por eso, uno de los principales factores de riesgo es que ya lo haya intentado y no lo haya logrado. Porque imagínate, el simple hecho de que alguien lo haya intentado no quiere decir que estos problemas por los que sufre se vayan a resolver. Claro. Claro, va a seguir ahí, va a regresar a lo mismo si no recibe la ayuda necesaria. Una vez que recibe la atención necesaria, el tratamiento que se necesita, pues entonces muy probablemente no lo vuelva a intentar. Pero si no hay una atención, lo va a volver a intentar.
Sí, pero tener este tipo de situación de que existe un antecedente de que se quiso terminar con su vida, no necesariamente tiene que ser algo que lo vuelva a intentar si es algo tratado, como lo mencionas tú. También puede haber sido un suceso de su vida. O sea, no es que ya para desde toda la vida ya le pones la etiqueta así de, ¿no? De se va a suicidar. O sea, ten cuidado porque al igual se avienta. O sea, no es así. O sea, si se trabaja, creo que sí puede ser como cualquier otra situación de vida que se puede superar, o estoy en lo incorrecto. No, claro, sí, justo, no hay que poner etiquetas, ¿no? A nada, absolutamente nada. O sea, pero es que es como si yo te dijera, en algún punto me dolió la muela, ¿no? O sea, no quiere decir que toda la vida me va a doler la muela. Si yo recibo la atención que necesito, lo más probable es que, es más, no lo más probable, yo te puedo decir que la mayoría de los casos la persona sigue adelante. ¿Por qué? Porque recibió la ayuda que necesitaba. Y no solo la ayuda individual. Muchas veces tenemos esta creencia, no solo en cuestiones de suicidio, sino en general de salud mental, que la persona se debe de tratar. Y entonces, ¿qué hacemos? La mandamos a terapia, al psiquiatra, ¿no? Ya solita, que se arregle. Pero no, hace rato hablábamos, por ejemplo, la importancia justo de la comunidad, ¿no? Del entorno en el que vives. Y entonces, dentro de esta manera integral, se trabaja con la familia, se trabaja incluso con la comunidad si es necesario, ¿no? No, Entonces y eso no es es muy como que la importante, persona mira. esté mal. Eso que mencionas es muy importante. Fíjate que ahora que yo te platicaba un poco de este tema de comunidad, para mí es un tema muy importante, porque fíjate, yo siempre les digo a los vecinos, ¿no? Cuando los desconocidos se vuelven conocidos, se empiezan a cuidar los unos a los otros y cambia todo, porque entonces cuando conoces a una persona la apoyas, estás ahí, ¿no? Si ves que está en un problema, te acercas, le preguntas, porque ya la conoces, ya hay un acercamiento. Entonces, esto de la comunidad y de estar cercano a tu entorno, yo creo que es fundamental para cualquier tipo de situación, no solo en este caso, sino para cualquier tipo de situación. Sí, y en este caso en específico, sobre todo para la prevención, si cambiamos esta idea tan estigmatizante del suicidio, vamos a lograr prevenirlo. El suicidio se puede prevenir, pero solo se puede prevenir a base de información, a base de que nos quitemos estas ideas erróneas que tenemos en torno a esto, con base en que pensemos diferente, en que no creamos que la persona está loca, ¿no? Porque no está loca, hay una serie de situaciones que la hacen estar en riesgo. Claro, Entonces, no, es que es terrible porque yo sí creo, digo, no sé, tú nos comentarás ahorita, pero yo sí creo que un alto porcentaje pues de los chavos que mencionabas de 15 a 20 y tantos años, pues al 29. final es un alto porcentaje el que termina con su vida, ¿no? Por alguna situación que está viviendo, ¿no? Sí, te decía, en estas edades de 15 a 29 es la segunda causa de muerte. O sea, imagínate, ¿no? Es un problema de salud pública en nuestro país y en el mundo. O sea, de verdad necesitamos tomar acciones y lo más importante aquí es que no solo tomamos acciones los profesionales de la salud mental, sino que todas las personas podemos prevenir el suicidio si nos informamos. Oye, ¿y qué alertas tenemos que ver? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si yo de repente estoy en una red social y veo un mensaje ¿qué palabras claves tendría que yo ver o qué tendría que estar atenta? Porque ahora de repente hay como ciertas cadenas que ponen ahí, ¿no? O sea, ponen ahí cópialo y pégalo si en algún momento la das no sé qué, para la depresión, para no sé qué, ajá, pero ¿qué tenemos que ver para estar presentes y levantar la mano y escribirle un mensaje? Porque yo sí creo que hasta un ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nos tomamos un café, te hablo por teléfono, así puede cambiar esa decisión, ¿no? Pero ¿qué mensajes tenemos que ver para estar alertas? Mira, hay varias señales de alerta, ¿no? Por lo general, la gente que está pensando en quitarse la vida se despide. De alguna manera te dice como, oye, fíjate que si un día yo ya no estoy, quiero que sepas lo importante que eres para mí, ¿no? Hay despedidas, incluso empiezan a preparar herencias, ¿no? O regalan sus cosas. O sea, este perro que tanto quiero y adoro, te digo que ya no lo va a poder cuidar, que si te lo puedo dejar a ti, ¿no? Esa es una señal de alerta muy importante. Eh,
muchas veces decimos, la gente que se quiere suicidar no lo dice, lo hace. No es cierto, la gente lo dice. El problema es que no escuchamos o esperamos que nos diga, me voy a suicidar. Y muchas veces lo dicen de otra forma, ¿no? Te dicen como, ya no quiero seguir viviendo, ya quiero estar en paz, si me muero ya voy a estar en paz, ya no voy a causarte problemas, mis problemas ya no tienen solución, ya no le encuentro sentido a la vida. Lo dicen de otra manera, pero además, fíjate, o sea, queremos que nos digan, me voy a suicidar, porque si no, no les hacemos caso. Pero si nos dicen, me quiero quitar la vida, ¿cuál es nuestra respuesta? Ay, estás loco. Ay, no sabes lo que dices. Tienes toda una vida por adelante. No exageres, o sea, ni que estuviera tan grave. Sí, claro, claro, claro. No, o sea, no, eso está terrible. O sea, ¿cómo podemos nosotros, estamos hablando como de redes sociales, pero también estamos hablando como en el tema de la comunidad? O sea, si vemos a una persona que de repente empieza con estos síntomas de, oye, te dejo a mi perro, me encanta conocerte, ¿no? O sea, como estos tipos de cosas que al igual no escuchamos, porque sí pasa, ¿no? Como dices tú. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ya cuando localizamos estas palabras claves o estas frases que son preocupantes, sea o no el caso de que quiera terminar con su vida, ¿qué debemos de hacer? O sea, no dudar, obviamente, pero ¿qué debemos de hacer? O sea, lo primero es, esta persona nos está diciendo algo que además le está costando mucho trabajo. Hay que escucharlos, hay que escucharlas. O sea, no se trata de decir, ay, échale ganas, ¿no? Como lo decías hace rato, sino, oye, a ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Vamos a tratar de buscar soluciones de alguna manera. Yo sé dónde te pueden apoyar, yo sé a dónde puedes llamar y si no lo sé, vamos a investigar a dónde lo podemos hacer, ¿no? Porque, insisto, el suicidio se puede prevenir y la gente nos está hablando de que necesita ayuda. Si no sabemos dónde, está bien, no pasa nada, pero podemos investigar y puede tener la atención adecuada, ¿no? Por ejemplo, una señal también muy importante es, no sé si en algún punto te has encontrado con estas fotografías, ¿no? Que dicen, 3 horas antes estaba sonriendo y después buscó métodos de cómo quitarse la vida, o esta foto fue tomada una semana antes de su suicidio y sale súper sonriente o cosas así, ¿no? Esa es una señal de alerta importante. La gente con la que convivimos, que es con quien más lo podemos notar, que estuvo muchas semanas irritable, muchas semanas triste, muchas semanas incluso viviendo un duelo y le es difícil superarlo, o teniendo un problema en específico y de repente de un día para otro extrañamente se encuentra feliz, es una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya encontró la solución a sus problemas. Qué fuerte lo que me estás diciendo, o sea, estos mensajes de los días son grises, no veo la luz, estoy solo, no sé qué, no sé cuánto, ya sabes, empiezan a hacer una señal de alerta, pero ya cuando es un súper foco rojo es cuando sale súper sonriente y, ¿no? O sea, está muy fuerte lo que me estás diciendo, porque al igual para la mayoría de personas no es una señal de alerta. Dices, ay, qué bueno, ¿no? Ya dejó su drama, ¿no? O sea, claro. Este punto creo que es uno de los más importantes, porque si no estamos atentos no podemos ayudar a que esa persona se salve, ¿no? Se salve, porque muchas veces creo que son hasta decisiones un poco arrebatadas, o me confundo. Pues no necesariamente, o sea, incluso una persona lo puede planear durante años, lo puede planear durante días, lo puede planear durante semanas, ¿no? No necesariamente es arrebatado. O sea, creo que como no conocemos sobre estos indicadores, ¿por qué no conocemos sobre estos indicadores? Porque es un tema tabú, nos da miedo hablar del suicidio. O sea, si nos da miedo hablar de la muerte, nos da miedo hablar de suicidio mucho más, ¿no? ¿Cómo voy a cosas? No, yo jamás he conocido a alguien que se haya suicidado. O sea, lo ocultamos. Si empezamos a hablar de suicidio y de cómo prevenirlo, pues toda la gente va a estar equipada para poder prevenirlo y poder salvar vidas. Estoy de acuerdo contigo, como que siento que hasta el entorno de la persona que decidió terminar con su vida se vuelve un entorno un poco complicado, porque pues al final la gente, la misma familia, los amigos muchas veces hasta lo ocultan, ¿no? O sea, de, ay, no, le dio, es que se enfermó, es que lo atropellaron, es que no, o sea, y no aceptan, ¿no? Yo creo que el tema de la aceptación de las familias también es algo
y de su entorno y de sus seres queridos, también debe de ser algo como muy complicado de manejar, ¿no? Claro, porque por esto que te decía de, ay, es que está mal, o sea, esa persona única, solita, es la que está mal y le falla la cabeza y por eso tiene esas ideas, ¿no? Por eso quiere quitarse la vida. Cuando en realidad, si asumimos nuestra responsabilidad, ¿qué está pasando en este entorno familiar y social que también puede estar contribuyendo a que esa persona se quiera quitar la vida, ¿no? Y desgraciadamente también muchas veces pensamos, hablamos desde el privilegio, hablamos desde la individualidad y decimos, ay, ¿cómo se quiere quitar la vida porque su pareja lo dejó? Ajá, tú no sabes cómo lo vive esa persona, ¿no? Sí, O ni sea, tú para esa te persona, claro. así es, ¿no? O sea, a lo mejor era su única fuente de apoyo, a lo mejor estas creencias de género lo tenían muy arraigado. O sea, cada cabeza es un mundo y lo que para mí representa un problema tal vez para ti no, pero eso no significa que no sea importante. Oye, y algo que decías ahorita muy importante, como de cómo es posible que por esta situación, yo creo que el primer punto es no juzgar, ¿no? Porque cada persona vivimos de manera diferente, entonces no juzgar el proceso de la otra persona, o sea, no que te estén platicando y estar juzgando cómo está actuando en esa situación, más bien acercarte y decirle, a ver, no pasa nada, o sea, sí entiendo tu tema, sí entiendo que estás sufriendo, pero aquí estoy por si me necesitas, ¿no? Aquí estoy para escucharte, como dices tú, sin juzgar, porque obviamente por las creencias, por los juicios emitidos, pues muchas veces no le damos valor al sentimiento de la otra persona porque no lo vivimos de la misma manera, pero no sabemos la situación de vida, porque lo que se vive dentro de cuatro paredes muchas veces no lo sabemos, sabemos lo que se vive por fuera. Entonces, no juzgar creo que sería un punto importante. Así es, ¿no? O sea, y escuchar como a mí me gustaría que me escucharan. O sea, cada quien sabe lo que carga en su morral. Y vuelvo a insistir, cada problema es importante. O sea, todos los problemas son importantes y la idea es ayudar a esta persona y lograr salvar una vida y hacerle sentir que hay alguien que lo escucha, hay alguien que le apoya, hay alguien que le va a ayudar a salir como de esta situación en la que está y que a lo mejor siente sumamente abrumadora. Sí, y que como bien lo dices tú, que lo mencionabas, es porque no saben qué hacer. O sea, no están encontrando una solución a esa problemática, a esa situación de vida, que para muchas personas pudiera ser una tontería, pero para él significa el pues, realmente acabar con su vida con tal de terminar con esta situación. Entonces sí, sí es muy importante lo que dices de escuchar. Lo primero que hay que hacer es escuchar y ponerte en contacto con la persona. Ahora, yo te quiero preguntar, si tú vas sobre el periférico y ves una persona en el segundo piso que se va a aventar, pues obviamente, ¿qué haces? Llamar al 911, acercarte, no sé cómo reaccionaría yo, pero pues lo que se me hace lo más lógico sería llamar a las autoridades correspondientes para que llegaran a auxiliar a esta persona y entonces pues tratar de evitar que esta persona termine con su vida. Pero si tú ves en las redes sociales algo así, o si tú ves en un mensaje de texto algo así, o tú, ¿no? O te lo dicen, ¿qué procesos tenemos que llevar? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Con quién nos acercamos para tratar de salvar esta vida? Pues primero con la persona, ¿no? Vuelva a lo mismo, escucharle. Y hay servicios especializados en donde puedes encontrar ayuda. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano brinda esta atención los 365 días del año, las 24 horas. Aparte, el número es sencillísimo, es 5533-5533. Y tú puedes llamar y decir, oye, me está pasando esto. Y ellos te asesoran y te ayudan, ¿no? Te dicen cómo puedes actuar. Pero además, si la persona que lo está pensando, por ejemplo, soy yo y llamo al consejo, ellos me dan esta primera atención psicológica, ¿no? Por el teléfono. Después canalizan a otras instituciones, al DIF, por ejemplo, y ya puedes tener como la atención presencial a largo plazo. Pero, por ejemplo, a mí me parece que el consejo es una opción súper buena porque los encuentras todo el tiempo y además están especializados en atender estas crisis. Mira, eso es buenísimo saber, porque muchas veces como comunidad no sabemos a quién acercarnos, ¿no? Y yo creo que este es un número que puede salvar la vida de muchísimas personas. Lo decías tú, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 5533-5533. Lo vamos a poner de todas maneras ahí para que se quede guardado y puedan pedir apoyo si en algún momento lo necesitan, no solo con su vida, sino con la vida de algún familiar o alguna persona conocida que es tan importante.
Ya hablábamos de quiénes son los más vulnerables hacia el suicidio, que son los hombres en mayor cantidad y que vienen desde los 15 hasta los 20 años, lo entiendo, pero bueno, eso no significa que las demás personas ya estén pues, salvadas, ¿no? Hay que poner atención en todo y hablábamos también de que pues son por diferentes situaciones de vida, ¿no? Lo que te afecta a ti no me afecta de la misma manera a mí y no sabemos cómo solucionarlo y entonces tenemos que pues, solucionar el tema y muchas veces no es la manera correcta. ¿En qué época del año hay más casos? ¿No? Me mencionabas ahí unos meses que yo dije, ¿cómo? Me los imaginaría en otros meses, ¿no? Sí, por lo general tenemos esta creencia de que a finales de año, a principios, entre diciembre y enero, aumentan los casos de suicidio y no es así. Según el INEGI, mayo y julio son los meses que mayor índice de suicidio tienen. Que eso Y está que justo, terrible. no te escuché. ¿Por qué será? ¿Por qué será en esos meses? O sea, ¿qué habrá ahí? Está terrible. Tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, en estas épocas, fíjate, y es, por ejemplo, estas edades no asisten a la escuela, se quedan sin una red de apoyo, ¿no? Tal vez tienen que estar en casa. Por ejemplo, el índice también aumenta en personas que no trabajan. Entonces, imagínate, estás a mitad de año, ¿no? En donde muchas veces somos reflexivos en cuanto a qué he hecho este año, ya está la mitad del año y no he hecho nada, ¿no? Y que eso puede ser un detonante o se torna mucho más abrumadora la situación, ¿no? No hay redes de apoyo, no me puedo ir de vacaciones, esta economía, o sea, son un montón de factores, un montón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, justo la pandemia puede ser un estresor más, un factor de riesgo más, ¿no? El que yo esté en casa, por ejemplo, con mi agresor o que yo esté en casa y me sienta sumamente ansioso, puede representar también un factor de riesgo. Sí, no, está terrible porque esta pandemia ha generado mucho más violencia y pues la violencia puede traer como consecuencia que una persona quiera acabar con su vida porque no ve otra solución. Y eso está terrible, hay que estar como muy atentos y cuidando mucho este tema de violencia, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos violentando, ¿no? A nuestros seres queridos o que estamos actuando desde una forma que ellos no ven o que no captan de la misma manera, porque no somos iguales y hay que cuidar también ese proceso, tienes toda la razón. Y dime una cosa, fíjate que ahorita que estábamos fuera del aire me comentabas que yo te decía es que también el tema de las escuelas debe ser un factor de presión para estas edades y por la cual, porque también existe esto de que los papás quieren que los hijos sean los mejores, ¿no? Entonces, imagínate la presión escolar, pero también familiar, y también produce que estos chavos y chavas pues quieran terminar con su vida porque no tienen otra solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, si ya pasó en nuestra comunidad, ¿qué es lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer? O sea, ¿cómo se tiene que trabajar este tipo de eventos como instituciones o como familia o como seres queridos o como amigos, amigas? ¿Cómo lo tenemos que trabajar? ¿Cómo manejamos este hecho? ¿Cómo lo tenemos que abrir, no abrir? O sea, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que lo fundamental es que todos tuviéramos planes de prevención, que habláramos del suicidio, Claro, que siempre. informáramos esto, ¿no? O sea, que incluso antes de que pasara algo, hablemos del tema, ¿no? Que las escuelas brindaran estas pláticas, estos talleres, ¿no? Hay instituciones que incluso los imparten de manera gratuita, entonces eso sería vital para empezar. Y posterior a esto, pues depende de cada caso, ¿no? Sí habría que analizarlo, pero es muy importante que se atienda esta salud mental en toda la comunidad escolar si es que pasa en la escuela, porque pues que haya más suicidios. ¿Por qué? Porque si una persona encontró como un factor de riesgo en la escuela, ¿qué está pasando en esta escuela? ¿No? Puede ser incluso que haya cuestiones de violencia sexual, de bullying, ¿no? Un montón de situaciones que se tienen que analizar, que se tienen que atender y sobre todo que se tienen que prevenir. Claro, porque justo platicábamos de una escuela. Obviamente, lo ideal siempre es prevenir y siempre estar un paso adelante para no llegar a este punto, siempre. Pero hablábamos como de un caso particular de un colegio donde una persona pues se quita la vida supuestamente por la presión de la escuela y pues este colegio hace todo el evento y toda la, ¿no?
y me decías, no es la manera correcta de manejarlo. ¿Por qué no es la manera correcta? O sea, en este punto, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Pues mira, lo ideal, te decía, era hacer como todas estas cosas. ¿Por qué no es lo correcto? Porque cuando hablamos de una situación de suicidio, hay algo que se llama el efecto Werther, ¿no? Este efecto puede ser como ciertas reacciones en cadena en donde se produzcan los suicidios. No es como que se contagie, porque pues no es una enfermedad, ¿no? Pero estas personas están viviendo la misma situación, entonces se vuelve una opción. Muchas veces tendemos como a romantizar el suicidio, ¿no? A decir como, ay, pobre, mira lo que pasó, el homenaje y demás, cuando en realidad deberíamos de ofrecer otras soluciones, otras opciones, una atención especializada, un trabajo comunitario. Y entonces, en lugar de enfocarnos en esa muerte, más bien vamos a ver qué está pasando, ¿no? No, Eso es lo importante. estoy de acuerdo porque lo que dices, o sea, me suena, ¿no? O sea, yo que no sé de este tema, que no soy experta como tú, pero me suena porque sí siento que de repente este tipo de actos, como para recordar a la persona y soltar los globos y así, no solucionan lo que está viviendo esa comunidad, el entorno de la persona que decidió acabar con su vida en ese momento, no están solucionando y no están viendo el fondo de la situación. Entonces, sí creo que no existe, o sea, dentro de nuestra comunidad, de los ciudadanos, de nosotros como ciudadanos, no existe esta información de cómo podemos prevenir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer si nos enteramos de algún suceso cercano o lejano, cómo lo tenemos que manejar en casa, cómo lo tenemos que manejar con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros vecinos, vecinas, ¿no? O sea, como que no sabemos qué tenemos que hacer para prevenirlo, muchísimo menos para evitar que sea como este efecto que dices, que es como escalerita, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces te decía, lo vital es una, informarnos, prevenirlo y hablar de esto sobre todo, como tú decías, a todas edades, ¿no? Pero sobre todo con nuestros jóvenes, que es la principal edad de riesgo, que muchas veces se pudieran sentir sin nadie que los apoye, sin nadie que los entienda, que solo abre la boca y creemos que son problemas. O sea, no, hay que escuchar qué es lo que les está pasando. Y es muy importante y más en estos momentos, ¿no? Que considero que la sociedad hemos cambiado y que estamos muy enfocados en nuestro bienestar individual, que se ha perdido un poco el tema de los valores familiares y la convivencia familiar. Entonces, yo no sé si se ha elevado los casos de chavos que quieran, chavos, chavas que quieran terminar con su vida o que logren terminar con su vida con pues, ese éxito que buscaban. Pero sí creo que también tiene que ver con ese tema familiar de que estamos muy enfocados en el crecimiento personal y nos hemos olvidado un poco de este tema de la familia, de la convivencia, de la escucha, de la tolerancia, de la paciencia. Entonces, ¿qué existía antes, no? ¿Qué existía antes con esto de que se sentaban casi casi a ver la tele, pero se sentaban todos juntos a comer, ¿no? Que estaba esta dinámica de que se iba a trabajar uno, al igual no los dos, y que tenían un acompañamiento de alguna madre o padre o un abuelo o una abuela. Esto se ha perdido un poco, ¿no? O sea, yo la otra vez escuchaba que en ciertas colonias de la Ciudad de México, pues hay muchos chavos que se empiezan a meter en situaciones de riesgo con grupos de delincuencia organizada y empiezan a hacer actos delictivos desde muy chicos y muchas veces hasta ellos mismos se deciden terminar con su vida porque no saben cómo salir, pero también dicen, es que pues de aquí a mi casa pues ya me van a violentar, ¿no? O sea, sé que voy a vivir esto, entonces mejor me uno. Entonces creo que también es como un tema de escuchar como sociedad, de tratar de apoyar a estos niños y a estas niñas, de que no vayan solos a las escuelas, de darles herramientas suficientes para que sepan manejar sus emociones, de que sepan cómo se sienten desde estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, estoy, ¿no? Por cansado, me siento frustrado, estoy, ¿no? Pues feliz, emocionado, todas estas emociones que yo creo que se ha vuelto como mucho tabú, porque hemos crecido en una sociedad donde ya no estamos escuchando, como bien lo dices tú. Claro, y, o sea, y entonces si te hablan de sexualidad lo satanizas, ¿no? Y está mal y prohibido, si te hablan de consumo de sustancias lo mismo, si te hablan de cuestiones de pareja, o sea, y entonces se vuelve una situación
otra vez te vuelvo a repetir, en donde tus problemas no son importantes, ¿no? Son cosas de niños, son cosas de adolescentes, son cosas de tontos, son cosas que no valen la pena. Y no es así. Por eso también en los planes de atención, bueno, en el suicidio es importante recalcar que hay 3 momentos con los que se puede trabajar con esta problemática, ¿no? Para atacarla. Uno es la prevención, que a mí me parece lo más importante. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, con información lo vamos a lograr, ¿no? Claro. Un segundo momento de atención en cuanto se presenta alguna ideación, se trabaja. Lo ideal es atenderlo de manera multidisciplinaria. O sea, no solo es ir al psicólogo, no solo es ir al psiquiatra, también es importante que, insisto, trabajemos con la comunidad, que tal vez un trabajador social esté involucrado, alguna trabajadora social, o sea, que esto se expanda, ¿no? Que se trabaje con la familia. Y hay un momento también muy importante que es la posvención. Después de un intento de suicidio o después de un suicidio consumado, la posvención es de suma importancia para trabajar con la familia, para trabajar con la comunidad y que este suceso no se repita. Qué importante todo lo que dices. Creo que es un tema tabú que está como oculto en muchísimas familias, en muchísimas comunidades, que tenemos que empezar a hablar de este tema porque la información es poder. Entonces hay que empoderarnos y hay que empoderar a estos niñas, a estas comunidades, a estas vecinas, vecinos, hombres y mujeres, para que entonces podamos lograr evitar, podamos lograr salvar una vida, como bien lo mencionas tú. Yo de verdad te agradezco mucho, como comentaba fuera del aire, como que de repente uno escucha y dices, híjole, qué mala onda, ¿no? Pues de seguro, ¿qué habrá vivido, no? O qué fuerte, ¿cómo pudo lograrlo? O sea, porque ya hacer algo, o sea, si yo, ¿no? Que de repente me quería aventar del bungee, no me podía aventar, ¿no? Que de, y tienes la liga y todo, pues imagínate ya hacerlo en serio sabiendo que tu vida va a acabar. Entonces también creo que es algo muy complicado de ya, o sea, tu cabeza tiene que estar ya, tu mente, tu alma, tu ser tan desesperado que para lograr algo así, que yo creo que debe de ser un proceso, como dices tú, muy largo, ¿no? O sea, de pensarlo muchas veces. También creo que debe de haber la persona que en el momento se desespera y no mide las consecuencias y lo hace, pero deben de ser las menos. Entonces, sí estar como alertas, ¿no? Claro, o sea, sobre todo entender eso. Una persona que lo está pensando es alguien que necesita ayuda. O sea, te decía, hay un montón de mitos, ¿no? En torno al suicidio. Por ejemplo, este que te decía de si de verdad lo quisiera hacer, no lo diría y lo haría. ¿No? O lo hace por llamar la atención. O sea, ¿de verdad creemos que solo es por llamar la atención? Eso es muy importante porque volvemos a minimizar lo que siente la otra persona. O sea, otra vez, solo quiero llamar la atención, no le hagas caso, cuando en realidad nos está pidiendo ayuda. O sea, ¿te imaginas lo fuerte que es para alguien decirte, ya no quiero seguir viviendo, y que tú lo tomes como, no importa? O sea, es horrible, ¿no? Y entonces esto es un mito, o sea, no es que la persona quiera llamar la atención, o sea, ¿de verdad tú crees que alguien que se siente bien consigo mismo, que no tiene problemas, que toda su vida está solucionada, quiere llamar la atención? Claro que no, algo le está pasando, que Algo le está duele. pensando en esta situación. Claro, algo le está doliendo, ¿no? Tendemos a pensar, por ejemplo, que todas las personas que se quieren suicidar están locas. A ver, para empezar, loco es un término arcaico, ¿no? O sea, es un término que ni siquiera se usa. Hay personas que pueden vivir con un trastorno mental, pero no necesariamente el trastorno mental causa la ideación suicida, ¿no? Pueden haber sucesos de la vida tan frustrantes, tan dolorosos, tan traumantes, que eso te lleve a comenzar a pensar en quitarte la vida. Entonces, no necesariamente tienen que vivir como el proceso de un trastorno mental, ¿no? O sea, tendemos a pensar también que quien ya lo intentó no lo volverá a hacer. No, o sea, ya hablamos de eso, ¿no? El problema no se va a resolver solo porque lo intentó. Entonces hay que brindarle apoyo, hay que trabajar, incluso te decía, hay que hacernos responsables de cómo yo estoy influyendo, ¿no? Como familia, como sociedad, como comunidad, de qué manera influyo, ¿no? Y así hay un montón, o sea, por ejemplo, si se hubiera querido suicidar, lo hubiera hecho de otra forma. Esto hace mucha alusión a los métodos, ¿no? De verdad el método es muy importante,
o sea, accedió a ese método porque era fácil de encontrar, porque, claro, y no necesariamente es importante, no necesariamente representa la intencionalidad que tenía, ¿no? Ahora, entendamos que en realidad una persona que piensa en quitarse la vida, pues no se quiere morir, quiere dejar de sufrir y quiere terminar con este problema. Entonces, afortunadamente muchas veces se arrepiente, ¿no? Ojalá fuera así siempre, desgraciadamente no lo es. No, y como le dices tú, ¿no? Las enfermedades mentales hay muchos padecimientos, y muchas otras enfermedades que afectan tu vida y con medicamentos se solucionan igual que muchas enfermedades mentales. O sea, no es como algo que no puedas solucionar en tu vida y que no puedas tener una vida normal. Pero sí hay muchas situaciones que te rompen o te lastiman el alma, ¿sabes? Y entonces con ese tipo de situaciones son las que hay que trabajar, ¿no? Con apoyo, con mucha contención para que entonces estas personas, pues obviamente puedan ver una luz al final del túnel que están viviendo en la oscuridad y que sientan que hay una alternativa más allá que no sea terminar con su vida, porque eso es lo que está pasando. Qué bueno que hablas de los tratamientos, porque eso es muy importante. No toda la gente, uno, tiene acceso a la salud y menos a la salud mental, ¿no? Dos, si tiene acceso a esta salud mental, pues no necesariamente el tratamiento que recibe es el que necesita. Los profesionales de la salud mental también nos especializamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si te duele el ojo, no vas a ir al podólogo, o sea, vas a ir al oftalmólogo. Con nosotros pasa algo similar, nos vamos especializando. No todos los psicólogos, psicólogas atienden todas las problemáticas de salud mental habidas y por haber. O sea, sería imposible, de verdad, o sea, no podríamos. Es imposible. Por supuesto que sí. Entonces, por eso es importante y como decías, vamos a dejar ahí algunos números que sí atienden este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita en la época en el contexto de la pandemia, la línea de la vida es un teléfono que atiende a toda la República Mexicana justo en estos temas de salud mental y también atiende en esta problemática de suicidio, ¿no? El teléfono es 01800 911 2000 y ahí cualquier persona puede llamar, se le brinda la orientación, si es necesario se le canaliza y también es un número bastante útil, sobre todo en este contexto de la pandemia, para saber a dónde llamar, ¿no? Y atender estos casos. Hay muchísimos números más, está SAPTEL, están los núcleos urbanos de bienestar emocional del Instituto de la Juventud. Te va a pasar el directorio para que lo podamos poner ahí y que la gente sepa a dónde acudir, que son profesionales especializados y van a poder acceder a la ayuda que necesitan. Te lo agradezco mucho, te voy a decir por qué, porque sí siento que como comunidad no sabemos a quién acercarnos. Y lo importante aquí es saber que sí existen estas líneas, que sí existe este apoyo gratuito para que todas las personas tengan acceso y entonces salvar una vida. Y yo te quiero preguntar si quieres añadir algo que se te haga importante en esta entrevista, si quieres sumar con algo más. Sí, esto que te comentaba de los factores de riesgo. O sea, entre más factores de riesgo presente una persona, evidentemente va a haber mucho más riesgo. Pero así como hablamos de cuestiones de riesgo, también hay un montón de factores protectores. Yo a los factores protectores me los imagino como una sombrilla, ¿no? Que se unen y forman una sombrilla y nos protegen de un montón de cosas. El hablar, el escuchar, el tener redes de apoyo es de vital importancia en este tipo de problemáticas, la unión familiar, unos estilos de crianza positivos. Sí, otra cosa que quisiera agregar es que las redes de apoyo, por ejemplo, forman factores protectores. Así como hace rato hablábamos de los factores de riesgo, los factores de riesgo decíamos que son todas estas situaciones que nos hacen vulnerables, que entre más factores de riesgo tengamos, mayor riesgo suicida existirá. También hay factores protectores. Yo a los factores protectores me los imagino como una sombrilla. Son todas estas situaciones que te protegen de un montón de cosas, ¿no? Y entonces, claro que hay factores protectores que se asocian al suicidio. Por ejemplo, las redes de apoyo. Las redes de apoyo son de vital importancia porque entonces podrás encontrar ayuda. Habrá gente que te escuche, habrá gente que te entienda, habrá gente que esté para ti, ¿no? El manejo del estrés, el manejo de la el manejo de emociones, la comunicación asertiva, el que seamos empáticos con los otros, son factores protectores.
¿Por qué? Porque entonces nos van a ayudar a defendernos. Si en algún momento estamos en una problemática, vamos a poder encontrar la salida. Eso se me hace súper interesante porque la verdad es que yo sí creo que el trabajo en equipo, que el trabajo de comunidad, que el estar los unos cerca de los otros hace la diferencia. Entonces, yo te agradezco muchísimo que hoy estés con nosotros. Te agradezco mucho porque siento que en este tema tan importante y en este tema tan complicado que es el que las personas acaben con su vida, el suicidio, si lo hablamos, si lo transmitimos, si la gente ve que existen otras opciones, vamos a evitar que esos actos se lleven a cabo. Entonces te lo agradezco de corazón porque creo que hoy estamos haciendo un bien común. Como siempre yo digo, no estás sola, estás acompañada, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, sobre todo por abrir estos espacios, ¿no? Por permitir que se hable de suicidio, porque estoy segura que todos y todas podemos prevenir. Sí, te lo agradezco muchísimo, Cristina. Tendremos que hacer otras pláticas, conferencias, entrevistas y demás. Este es tu espacio, las veces que necesites, este espacio es para ti, es para llevar información a más personas, a más mujeres, a más hombres, a más niñas, niños, ¿no? Y sumarnos en esta lucha por el bienestar común. Entonces te lo agradezco de corazón que te tomes este tiempo. Yo sé que tienes mucho trabajo, que estás muy ocupada, pero de verdad te lo agradezco mucho. Gracias a ti también. Y a todos y a todas por vernos. Pues esto fue Mamá 360. No estás sola, estás acompañada. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias por todo y bye.